Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Ítalo Vergara, periodista de la agencia de noticias Andina. En la ingeniería moderna, la evaluación y monitoreo de las estructuras es un proceso muy importante y complejo. El objetivo es verificar el buen estado de las construcciones, edificios, puentes y demás obras para evitar catástrofes que podrían desencadenar en la pérdida de vidas humanas. Pero a menudo son tareas que requieren de una gran precisión y minuciosidad. A fin de contribuir a dicho objetivo, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Pusan, en Corea del Sur, se encuentra aplicando la inteligencia artificial para evaluar las estructuras de centrales nucleares. Manuel Fernando Flores Cuenca, ingeniero mecánico egresado de la Universidad Nacional del Callao, es uno de los investigadores que participa en dicha iniciativa. Conoce más sobre él y su labor en este nuevo episodio de Andina Podcast. Cada vez la inteligencia artificial está ganando más terreno en diversos campos. Uno de ellos está relacionado al estudio de las estructuras. Cada cierto tiempo es necesario evaluar cómo se encuentran, por ejemplo, los puentes y túneles, pues la humedad y la corrosión puede afectar sus cimientos y ocasionar graves desastres. Lo mismo sucede con las centrales nucleares. Manuel Fernando Flores Cuenca, ingeniero e investigador de la Universidad Nacional de Pusan, detalla cómo se evalúan estas estructuras usando ondas ultrasónicas, es decir, ondas especiales que no son audibles para el ser humano, pero sí muy útiles para otros fines. Las ondas ultrasónicas se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo la medicina y las pruebas de ultrasonido para monitorear la salud de los fetos. Debido a su frecuencia, tienen una longitud de onda más corta que las ondas sonoras audibles y por lo tanto pueden penetrar más profundamente en los materiales y proporcionar información detallada sobre su estado. Cuando mayormente una estructura a lo largo del tiempo se va degradando, deteriorando, entonces hay varias formas por las cuales podemos inspeccionar cómo está el material, su composición, su estructura. Y una de esas formas es usando ondas ultrasónicas. Las ondas ultrasónicas son ondas, como su mismo nombre lo dice, pero la palabra ultrasónicas es que tienen una alta frecuencia. ¿Y en qué nos ayuda esa alta frecuencia? Que podemos inspeccionar estructuras de larga distancia, por ejemplo, también de corta distancia. Y esta tecnología mayormente se usa también cuando hacemos unas pruebas de ultrasonido, cuando, por ejemplo, las personas embarazadas, cuando van a hacer el chequeo, hacen una prueba de ultrasonido. También cuando tienes algún desgarro a nivel muscular, también te haces una prueba de ultrasonido para ver cómo está el tejido muscular. Entonces, toda esa tecnología que ha sido aplicada en la parte médica, también puede ser aplicada a nivel estructural. Pero ¿por qué es necesario usar inteligencia artificial para evaluar estructuras? Según explica Flores Cuenca, al hacer estas pruebas de ultrasonido para verificar el estado de puentes o tuberías, hay señales que distorsionan los resultados, haciendo más complicada la labor de técnicos e ingenieros. Como todo tipo de señal, son señales, por ejemplo, cuando tú estás llamando a una persona por teléfono, tú emites una señal, una onda, ¿verdad? Entonces, las señales ultrasónicas también son ondas mecánicas y esas ondas tienen ciertos parámetros y también tienen ciertas formas. Entonces, cuando nosotros inspeccionamos las estructuras, a veces hay ruidos de por medio, ya sea por instrumentación o también por el entorno a la cual estamos inspeccionando la estructura. Y es por eso que a veces es muy difícil descifrar cuándo es una falla o cuándo no.
Entonces es ahí donde se involucra la inteligencia artificial. Inteligencia artificial nos ayuda a descifrar los patrones de las ondas y a su vez descifrar cuándo es una falla y cuándo no es, ¿no? O sea, cuándo es un falso positivo. Así, la IA se usa posterior a la recopilación de señales de ultrasonido para evaluar cómo está la estructura. Este proyecto nació porque aquí en Corea hay muchas plantas de energía nuclear. Entonces, bueno, como sabrán, control de calidad es muy alto, porque si pasa algo, un error o algo, puede causar muchos daños. Ejemplo, lo que pasó en Chernobyl. Es por eso que en donde está el reactor nuclear, está dentro de un almacenamiento que es un tanque. Entonces ese tanque se debe inspeccionar periódicamente. Mayormente se inspecciona cada año o 2 veces por año, si no me equivoco, aquí en Corea. Y la inspección es manual y eso involucra la parte técnica. Entonces el inspector técnico va, inspecciona la estructura y él mismo, por su experiencia, te dice si la estructura está corroída o tiene algún daño interno. Entonces, muchas veces depende mucho de la habilidad del técnico mismo. Es ahí donde nos involucramos nosotros. Hace la inspección normal de la parte técnica, recopila la señal y esa señal la obtenemos nosotros y armamos como que una base de datos con todas las señales. Obviamente las clasificamos, lo ponemos como entrada a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial te bota. Ok, dependiendo de ciertos patrones, te puede botar como una salida si es que tiene fallas o no. Mi proyecto mayormente se involucró en la parte de lo que es de plantas nucleares, el almacenamiento de reactores nucleares en sí, pero también, por lo que tengo entendido, también se hace en puentes. Perú es un país muy húmedo, entonces se tiende a correr muy rápido el metal. Por ejemplo, aquí en Busan es una zona portuaria, entonces también, por ejemplo, en las estructuras donde están cercanas al océano, es donde se corroe más rápido y esa inspección se hace cada 5 años, me parece, o antes. Lo primero que hacen es, primero pintan con un material de recubrimiento y luego cuando ya ven que ese material como que ya no está haciendo tanto efecto o no se puede ver a simple vista visualmente si está corroído o no, o si está haciendo su función esa pintura adicional que le ponen en la estructura, es donde hacen esas inspecciones, ¿no? Los investigadores están haciendo uso de dos técnicas. Una es la del perceptrón multicapa, un tipo de red neuronal artificial compuesta por múltiples capas de neuronas interconectadas, que se utilizan comúnmente para problemas de clasificación y reconocimiento de patrones. Otra técnica es la de las redes neuronales convolucionales, un algoritmo para procesar imágenes y otros tipos de datos de entrada. Esta tecnología se usa, por ejemplo, en las ecografías para fetos. Pero además de esta experiencia, Flores Cuenca también ha trabajado en otros proyectos tecnológicos, como en el desarrollo de una mano robótica, cuando aún era estudiante de pregrado en la Universidad Nacional del Callao. Bueno, esa investigación la hice como tesis para titulación en pregrado. ¿Cómo nace la idea? Bueno, fue prácticamente por cuestiones del destino. Si no me equivoco, cuando estaba en el último año de mi carrera, conocí a 3 compañeros que eran ingenieros electrónicos de la misma Universidad Nacional del Callao y me propusieron involucrarme o si tenía tiempo para poder hacer proyectos de lo que es biomecánica, que son prótesis de piernas primero. Entonces me involucré a todo ese tipo de investigación, que es prótesis de pierna mecánicas, que no involucra nada de robótica, solamente el funcionamiento es mecánico. No tiene motores, no tiene tarjetas electrónicas, nada. Solamente el funcionamiento es 100% mecánico. Cabe resaltar que la primera experiencia del ingeniero peruano como investigador fue en el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército del Perú,
donde se desempeñó como asistente mecánico en el proyecto Satélite de Sondeo de Distancia a Tierra. Posteriormente, a fin de continuar con sus estudios de maestría, Flores decidió postular a la Global Career Scholarship en febrero de 2022. Finalmente llegó a Corea del Sur en agosto de ese año y revela que el nivel de exigencia es casi el mismo que en Perú. Cuando vine, obviamente, pensé que el nivel de educación de Corea es más alto que el de Perú. Dije, de repente me puede chocar o no. Pero la verdad que a nivel de cursos, no tenemos nada de envidiar con las enseñanzas que nos dan en el Perú. Es más, los exámenes acá son mucho más fáciles, te podría decir, con los exámenes que tuve en Perú, en pregrado. Y nada, la única diferencia es que tienen mucho dinero, tienen mucho soporte para la investigación. Esa es la única diferencia. Y es una diferencia muy grande, sí, de lo que le falta a Perú, ¿no? Esta investigación es financiada por el gobierno surcoreano. Como comenta Flores Cuenca, estudiar en el extranjero es una gran oportunidad para los investigadores peruanos que deseen expandir sus conocimientos, explorando nuevos horizontes. Similar opinión tiene Samir Rojas, ingeniero chimbotano que se encuentra estudiando las propiedades de la combustión supersónica en Arabia Saudita. Conoce más sobre él en nuestra sección de podcast. Si deseas conocer más historias de ciencia y tecnología, visita nuestra página web www.podcast.andina.pe o síguenos en Spotify y SoundCloud como Andina Podcast. Este podcast fue producido y editado por Ítalo Vergara. Gracias por escuchar.